Pues aquí tenemos la resolución de otro sistema combinado, muy parecido al anterior, pero con una única diferencia, y es que en lugar de combinar una polea de la cual pende un cuerpo y en la otra tengo un plano horizontal, ahora lo que tengo es un plano inclinado. Es muy parecido, la única diferencia es que al tener un plano inclinado voy a tener que descomponer el peso en sus dos componentes, pero por lo demás, la suma de fuerzas y cómo se resuelve el sistema es de manera análoga al anterior. Entonces, vamos a ir por partes. Primero me piden que dibuje el diagrama de cuerpo libre para los dos cuerpos que tengo, uno para cada uno. Lo que voy a hacer va a ser distinguir los dos ramales de la polea y decir que esta parte que está a la izquierda es la parte 1 y esta parte que está aquí a la derecha es la parte 2. Y le voy a poner todas las fuerzas a los dos cuerpos. Entonces el primer cuerpo, me dicen que tengo fuerza de rozamiento porque voy a tener un coeficiente de rozamiento ahí. ¿Qué fuerzas tiene? Pues a ver, la primera fuerza, esto lo voy a cortar un poco porque me va a molestar. Total, yo ya sé que uno va para un lado y otro va para el otro. Y tengo aquí el peso. El peso siempre apunta verticalmente hacia abajo. Ese es el peso. Además, como esta masa es una masa M1, a este peso lo voy a llamar también P1, ¿vale? Y va a ser vertical hacia abajo. Vale, lo siguiente, la fuerza normal. Por estar apoyado en una superficie, hay una fuerza de reacción que es perpendicular a la superficie. Superficie inclinada, normal inclinada. Entonces, a ver si se ve más o menos bien. Eso sería una fuerza normal inclinada, ¿vale? Más fuerzas que tengo en este cuerpo. Por estar enganchada a un hilo tenso o a una cuerda tensa, voy a tener tensión. Y la tensión está sobre la cuerda, siguiendo esa dirección, y además apuntando en el sentido en el cual se tensa, que sería para allá, mirando la polea. Y finalmente, como me han dicho que tengo coeficiente de rozamiento, voy a tener fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va a ser en la dirección de la superficie y oponiéndose al movimiento, por lo tanto yo tengo que saber cómo se mueve. En este caso no me dicen nada, parece, parece que el cuerpo M1 es más grande que el cuerpo M2. Vamos a asumir, por ejemplo, que M1 es más grande que M2, por cambiar un poco. Entonces, si el movimiento tiene lugar para acá, porque esta masa es más grande y va a deslizar, este cuerpo lo que va a hacer va a ser subir hacia arriba. O sea, la aceleración aquí va a ser hacia arriba, mientras que en esta rama de la polea lo que voy a hacer va a ser deslizar hacia abajo por el plano inclinado. Vale. Bueno, pues si tengo hacia aquí la aceleración hacia abajo, tengo que dibujar la fuerza de rozamiento hacia arriba, en contra. ¿Qué pasa si asumo que M1 es más grande que M2? Y es al revés, ¿lo tengo mal? Ahora lo vemos, no pasa nada. Vale, sigo, ya no tengo más fuerzas en este lado. Fuerzas como tal y ya no tengo más en este lado. Me voy al otro cuerpo. El otro cuerpo tengo solamente dos fuerzas, al no estar apoyado en ninguna superficie no hay normal, no hay rozamiento, entonces solamente tengo dos fuerzas. El peso, siempre que tengo masa tengo peso, y va a apuntar verticalmente hacia abajo, y luego por estar enganchada a un hilo tenso o a una cuerda, pues la tensión. Y la tensión está contenida en la cuerda y mira a la polea, que es en el sentido en el cual está tensa. Y ya está, ya no tengo más fuerzas ni en un cuerpo ni en el otro, con lo cual el primer paso ya estaría. Segundo paso, sistema de ejes de acuerdo a la dirección del movimiento. Bien, porque aquí lo que tengo que tener en cuenta es cada cuerpo cómo se mueve. Este se está moviendo de manera inclinada, pero este no. ¿Qué hago? Pues que cada cuerpo tiene su sistema de ejes. Este está inclinado, pues ejes inclinados, no pasa ni media, ejes inclinados. Esto va a ser el eje Y y esto va a ser el eje X, ya está. Este se mueve hacia arriba, se mueve vertical, pues sistema de ejes verticales. Voy a poner por aquí, sistema de ejes verticales. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X, cada uno con su sistema de ejes según el tipo de movimiento que describa. Paso 2 hecho. Paso 3. Descomponer aquellas fuerzas que no estén contenidas en los ejes. En la rama 2, como siempre va hacia arriba, pues no hay ningún problema. El único problema, entre comillas, que tengo va a ser en la parte 1 de la polea, porque normal, tensión y fuerza de rozamiento están contenidas en los ejes, pero el peso no. Cuando tengo un plano inclinado ya sabemos que hay que descomponer el peso en las dos componentes. Entonces voy a dibujar las dos componentes. Esta sería la componente P1, pero horizontal, o sea, X, y esta va a ser la componente P1, pero vertical, o sea, Y, ¿vale?
Y bueno, para poder descomponerlo tengo que utilizar la trigonometría. Hemos visto que se me ha formado un triángulo, formado por la hipotenusa P1, por este lado P1i, y voy a trasladar este lado P1x hacia abajo y lo voy a dibujar aquí, ¿vale? Entonces, todo esto que tengo aquí contenido dentro, eso es un triángulo rectángulo. ¿Problema con los ángulos? Bueno, pues este ángulo sería un ángulo recto, ninguno. Y ahora lo que tengo que ver es si este dato que me da el enunciado, que es el ángulo θ, va a corresponder a este de aquí o va a corresponder el de arriba. Ya hemos visto cuando hemos estudiado los planos inclinados que este ángulo, si me dan el ángulo inferior, se corresponde con este ángulo de aquí para descomponer el peso. Entonces no lo voy a volver a demostrar, pero si alguien tiene alguna duda, como siempre, se dibuja un plano inclinado muy exagerado, tanto de muy inclinado como de poco inclinado. Si tengo un plano muy inclinado, voy a ver enseguida que ese va a ser el ángulo, y si pongo un plano inclinado pero muy poquito inclinado, en cuanto coja un cuerpo y le dibuje el peso y lo quiera descomponer, voy a ver que efectivamente este ángulo de aquí, tanto si es muy grande como si es muy pequeñito, se corresponde con este que he marcado, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda puede buscar el vídeo del plano inclinado, que ahí lo explico despacito. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, conocido esto, calcular la descomposición de las fuerzas. Voy a poner P1x aquí y voy a decir, vale, como P1x es lo mismo que decir el ángulo opuesto de este triángulo, ángulo opuesto está relacionado con el seno de un ángulo. Entonces, conocida la hipotenusa, P1x va a ser P1, que es la hipotenusa, por lado opuesto, seno de ese ángulo, ¿vale? Y ahora, para P1i, conocida la hipotenusa, va a ser igual a P1, que es el valor de la hipotenusa, por... ¿Qué lado es este? ¿Lado contiguo? Contiguo, coseno. Pues por el coseno del ángulo θ. Vale, ángulo θ es un dato. P, lo recuerdo aquí, el peso se calcula como masa por gravedad, igual que la fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces, conocidas las masas, la G y el ángulo de inclinación del plano, puedo calcular sin ningún problema tanto P1x como P1y. Así que ya tendría todas las masas, perdón, todas las fuerzas descompuestas y siguiendo los ejes. Así que ya puedo pasar a aplicar la segunda ley de Newton a cada una de las ramas y a cada uno de los ejes. Venga, pues voy. Primero voy a empezar por la rama 1. La rama 1, tengo fuerzas, si os dais cuenta, tanto en el eje X como en el eje Y, por lo tanto tengo que aplicar la segunda ley de Newton tanto en el eje X como en el eje Y. Voy a empezar por el eje Y porque siempre es más útil, no doy tanta vuelta. Entonces, eje Y. Segunda ley de Newton me dice que la suma de fuerzas en ese eje es igual a la suma de fuerzas a favor del movimiento menos la suma de fuerzas en contra del movimiento. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué masa? Pues la que estoy considerando. A esta masa la he llamado M1. Así que no es MA a secas, es M1 por aceleración, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿qué pasa en el eje vertical? ¿Qué pasa en el eje Y, en este caso? ¿Mi objeto sale volando o se empotra en la superficie? No. Entonces, no hay movimiento en el eje Y, con lo cual, si no hay movimiento, no hay aceleración, y si la aceleración vale 0, M1 por 0 es 0. Tengo equilibrio de fuerzas. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas a favor van a ser igual a las fuerzas en contra. No puedo hablar de hecho de fuerzas a favor y fuerzas en contra del movimiento porque no hay movimiento. Yo siempre considero las fuerzas a favor como las fuerzas positivas, las que apuntan en el sentido positivo hacia arriba, y fuerzas en contra como fuerzas negativas, las que apuntan en el sentido negativo hacia abajo. Entonces, vamos a ver qué fuerzas tengo positivas hacia arriba. Pues solamente tengo una, que es la normal. Normal. Menos fuerzas en contra, fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Qué fuerzas apuntan hacia abajo? Pues solamente una, P1i. P1i. Eso es igual a 0. Bueno, si ese equilibrio de fuerzas es porque una menos otra, si vale 0, es porque una es igual a la otra. La normal va a ser igual a P1i. Pero en lugar de poner P1i, voy a poner lo que vale ya con la descomposición. Sería P1 por el seno del ángulo.
mejor aún, en lugar de poner P1 por el seno del ángulo, como yo sé que el peso es masa por gravedad, va a ser masa 1 por gravedad por el seno del ángulo que forman. Esto lo voy a llamar ecuación 1, que me va a hacer falta ahora después. Voy a la segunda, voy al eje X y aplico la segunda ley de Newton otra vez. La segunda ley de Newton me dice que la suma de fuerzas, vaya sumatorio churro, la suma de fuerzas en el eje X es igual a la suma de fuerzas a favor menos la suma de fuerzas en contra, favor en contra del movimiento, y esto a su vez es igual a masa por aceleración. ¿Qué masa? La del objeto que yo estoy considerando, m1, ¿vale? Nada de m sola, que luego me lío y no sé qué sustituir. Aquí sí que hay movimiento. Si hay movimiento y además es un movimiento acelerado, porque me lo dice el enunciado, no lo puedo tachar. Si me hubieran dicho que es un movimiento a velocidad constante, también lo podría tachar, porque a velocidad constante, MRU, tampoco hay aceleración, pero no es el caso. Entonces, lo siguiente que hago es ver en el eje X qué fuerzas tengo a favor y en contra en este objeto. Vale, a favor o en contra. He dicho que este objeto desliza hacia abajo por el plano inclinado. Entonces, para mí las fuerzas a favor del movimiento son las que van a estar hacia abajo, deslizando hacia abajo. Vale, la única fuerza que está apuntando hacia abajo es P1X. Esa es la fuerza a favor del movimiento, P1X. Menos, fuerzas en contra. Fuerzas en contra tengo dos. Tengo la tensión y la fuerza de rozamiento. Bueno, pues las dos tienen que estar restando. Pongo un paréntesis, las sumo entre sí, pero las dos tienen que ir restando, por lo tanto tengo que poner un paréntesis. Vale. Y esto es igual a M1 por A. Aquí tengo cositas para expresar mejor, porque aquí tengo P1X, tengo fuerza de rozamiento y eso no son datos. Para mí los datos van a ser las masas, van a ser la aceleración de la gravedad, va a ser el ángulo. Ni P ni fuerza de rozamiento son datos. Así que expreso eso en función de datos que tengo realmente. Primero, P1X. Pues P1X, después de haber hecho esta descomposición de fuerzas en sus componentes, me sale que es P1 por el seno, ¿vale? ¿P1 por el seno? Perdón. Espera. Aquí, warning. Ojo. P1i, que me acabo de dar cuenta, P1i es P1 por el coseno, ¿vale? Ojo con eso, P1i es P1 por el coseno. Lo voy a borrar y lo voy a poner bien, que si no, después no me va a salir. Hay que revisar estas cosas bien, ¿vale? Esto es P1 por el coseno y M1G por el coseno. Me acabo de dar ahora cuenta porque esta sí que es P1 por el coseno y no puede ser, si en una ecuación en un eje tienes el seno, en el otro tienes que tener el coseno. Eso es un truco muy bueno para darse cuenta, ¿vale? Pues P1 por el seno, ahora sí, del ángulo θ, menos, paréntesis, tensión, pues tensión, más fuerza de rozamiento. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento? Pues siempre como el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, pues mu por n. Eso para mí es la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y eso es igual a M1A. Me queda por hacer una cosita. Si yo pongo aquí mu por n, mu es un dato, pero la normal no lo es. ¿Qué hago? Donde pone fuerza normal, sustituyo lo que vale, sustituyo la ecuación 1. Me vengo aquí, lo expreso y digo, sustituyo 1 en esto que me acaba de salir. Y finalmente me quedaría P1. P1 es M1 por G. M1 por G. Por el seno del ángulo θ. Por el seno del ángulo θ. Menos, paréntesis, tensión. Bien. Menos. Perdón, más. Mu. Normal. ¿Cuánto vale la normal? M1G coseno de θ. Pues M1G coseno de θ. Eso es la normal. Cierro paréntesis. Igual a M1 por A. Una ecuación larga, me da igual, es una ecuación. Y es una ecuación lógica, es una ecuación que yo sé sacar perfectamente. Y esto lo llamo ecuación 2. ¿De acuerdo? Ya he acabado con el análisis de fuerzas en este cuerpo, en la parte 1. Me voy al otro cuerpo, sería la parte 2 de la polea. Vale, parte 2 de la polea. Solamente tengo fuerzas en el eje vertical. ¿Para qué voy a hacer un análisis de fuerzas en el eje X si no hay ninguna?
pues voy directamente al eje Y. Así que sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿M por A? No, M2. Este cuerpo tiene una masa que se llama M2, pues M2 por A. Vale, y aquí hemos dicho que el movimiento va hacia arriba. La única fuerza que va a favor del movimiento va a ser la tensión y la que va en contra es P2. Así que sustituyo. Fuerza a favor, tensión, menos fuerza en contra, P2. Y eso es igual a M2G. M2A, perdón, M2A. P2 no es, no es un dato. Calculo peso como masa por aceleración de la gravedad. Lo sustituyo. T menos M2G es igual a M2A. Y esta va a ser la tercera ecuación. Y si nos fijamos en la ecuación 2 y en la ecuación 3, tenemos un sistema con una ecuación un poquito más larga, no pasa nada, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, son la aceleración y la tensión. ¿Qué hago? Como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo por igualación, sustitución o reducción. Y como siempre lo más fácil es hacerlo por reducción, porque en una ecuación la tensión está positiva y en otra ecuación la tensión está negativa. Si la sumo, se anulan y puedo despejar fácilmente la aceleración. Porque recordemos que al tratarse de una cuerda que no es extensible y que no tiene masa, la tensión en todos los puntos va a ser la misma, con lo cual tengo T, no tengo T1 ni T2, tengo T en general, y la aceleración también es la misma. La aceleración con la cual sube un ramal es con la que desliza el otro, con lo cual no tengo A1 y A2, sino que tengo A. Vale, pues a ver, voy a sumar las dos ecuaciones. Lo que voy a hacer va a ser, en la ecuación 2, quitar el paréntesis, que es muy sencillito. Este menos va a afectar tanto a la T como al mu M1G coseno de zeta, y quito los paréntesis. Entonces eso voy a hacer. Voy a poner en la ecuación 2 que quedaría como M1G seno de zeta menos T y menos mu M1G coseno de zeta igual a M1A, esa es la ecuación 2, y debajo, miembro a miembro, escribo la ecuación 3, que es mucho más sencilla, ahí iría M2A, y aquí va T menos M2G. Esas son mis dos ecuaciones. Si yo las sumo, enseguida veo que tengo una tensión positiva y otra negativa. Esta que suma y esta que resta se van. Y ahora voy miembro a miembro a ver qué me queda. Pues a ver, miembro a miembro. Aquí tengo M1G seno. M1G seno. Menos mu M1G coseno. Tengo dos cosas donde se repite algo, se repite el M1G. Puedo sacar factor común de M1G. M1G. Y ahora, ¿qué va multiplicando en este primer término al M1G? El seno de zeta. Pues seno de zeta. M1G seno de zeta. Signo menos, menos. Y aquí, ¿qué va multiplicando al M1G? La mu, que no se me olvide, y el coseno. Pues menos mu coseno de zeta. Y esto sería la ecuación de arriba, y la ecuación de abajo es menos M2G. Esa es la suma del primer miembro de una ecuación con la otra. Y ahora voy a sumar el segundo miembro. El segundo miembro es M1A más M2A. Se repite la aceleración, con lo cual saco factor común de la aceleración y me queda aceleración que multiplica la suma de M1 más M2. ¿Vale? M1 más M2. Bueno, yo quiero despejar de aquí cuánto vale la aceleración. Pues es muy fácil, porque este M1 más M2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo, o si lo preferís, divido por M1 más M2 en ambos lados, aquí se me va y aquí me queda dividiendo, como queráis, es lo mismo. Entonces, me queda que M1G, paréntesis, seno de zeta, menos mu coseno de zeta, cierro paréntesis, menos M2G dividido entre la suma de las masas, eso
es lo que vale la aceleración. Y son todo datos, son todo datos. La masa 1 valdrá lo que valga, la masa 2 también, la G es 9,8, el coeficiente de rozamiento, el valor que tenga, y el ángulo del plano inclinado, pues lo que sea, 30, 45, me da igual. ¿Qué pasa si no tengo fuerza de rozamiento? Pues pasa que entonces el coeficiente de rozamiento valdría 0 y esto se me iría, ¿vale? Muy fácil. Si tengo dos apartados con y sin rozamiento, me los he cogido los dos a la vez, es igual, ¿vale? No tengo que volver a hacer otra vez el balance de fuerzas. Y otra cosa que quería comentar, sí, cuando llegue aquí, antes de calcular la tensión, ¿qué pasa si yo he elegido mal el sentido del movimiento? ¿Qué pasa si en lugar del cuerpo deslizar por el plano inclinado, sube y el que está colgando cae? ¿Qué pasa? ¿Tengo todo mal? No. Lo que pasa es que al sustituir los datos numéricos, en lugar de obtener un valor como por ejemplo 5 metros por segundo al cuadrado, que es positivo, lo vas a obtener negativo, menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues que llegados a ese momento tú deja el resultado que te haya salido, aunque sea negativo, me da igual, no lo cambies, no cambies el signo. Con ese valor de aceleración sustituyes en la ecuación 2 o 3, y calculas la tensión. Pero, como ha salido negativo, comentas. Ha salido negativo porque el sentido del movimiento era justo el inverso al que yo tomé al principio. Yo consideré que deslizaba por el plano inclinado y subía, y lo que hace es bajar y subir por el plano inclinado. ¿Vale? No pasa nada. La manera de saber si yo he tomado el sentido bien o no es que la aceleración me va a salir positiva o negativa, se comenta y ya está. Entonces, una vez que yo calcule cuánto vale esta aceleración, el valor que me salga, ya sea positivo o negativo, lo sustituyo en la ecuación 2 o 3. En 2 o 3. Cualquiera de las dos me sirve, las dos va a salir bien. Hombre, yo creo que si esta ecuación de arriba es muy larga, es mucho más cómodo sustituir en la ecuación 3. ¿Por qué? Porque en la ecuación 3, bueno, pues, fijaos, es muy cortita y enseguida voy a hacer el cálculo, mientras que si me voy a la otra es mucho más latosa. Entonces, yo os recomiendo que sustituyáis el valor de la aceleración en la ecuación 3, y como sé cuánto vale G, cuánto valen las masas y la aceleración que la acabo de sacar, despejo fácilmente cuánto vale la tensión. Entonces, no es complicado, complicado no es un pelín más largo. Y hay que tener mucho cuidado, siempre que tengo que descomponer una fuerza, con los sinos y los cosenos, no tanto en hacer la descomposición, que esa, como me estoy fijando, pues me va a salir enseguida, sino de trasladar cuánto vale P1X, P1Y, que nos pase meter un seno donde va un coseno y viceversa. Pero por lo demás, no es complicado. Es un pelín más largo, pero fijándose bien, uno sale, ¿vale?